Loto, a todo su cuerpo de docentes, a sus directivos, pero muy especialmente a los estudiantes que participaron en este ejercicio, que sin lugar a duda es un ejercicio hecho por la academia para el sector económico de Girardot. Este estudio, que tuvo un valor de algo más de 60 millones de pesos, que hizo una inversión en el instituto, y es poderles contar a todos los girardoteños que el evento de promoción cultural, porque Girardot es turística en varios momentos del año, pero el evento de promoción cultural más importante que tiene el municipio, o que es referente para el municipio, pues sin lugar a dudas es el Reinado Nacional del Turismo, que se celebra en el mes de octubre. Y cuando la administración hace una inversión de algo menos de 5.500 millones de pesos, y cuando me refiero a algo menos de 5.500 millones de pesos, es que cuando uno ve el valor del contrato, que es por 6.700, perdón, por 6.700 millones de pesos, pues uno ve un valor del contrato global, pero acá vale la pena aclarar que de esos 6.700 millones de pesos, no todo son recursos públicos. Es lo primero que hay que contarle a la gente. ¿Por qué? Porque efectivamente el Reinado Nacional tiene patrocinadores. ¿Y qué se ha buscado desde el momento cero? Que la gente también conozca quiénes son los patrocinadores. Por eso los patrocinios entran a las cuentas del instituto y se adicionan al contrato. Aquí ya no hay patrocinios por debajo de la mesa, ni nada de esas cosas. También es la primera vez en la historia que se trae un cantante que está en el top 3 en las listas de reproducciones como Spotify, YouTube, que sin lugar a dudas es un cantante de una nueva generación, y que para mí me enorgullece poder contarle a Girardot que ese cantante solamente va a estar en 3 ciudades en este país en el 2025: Cali, Girardot, y llenó 7 Movistar Arenas. Entonces creo que trajimos a un cantante de tal internacional en su momento cúspide de carrera. Pero ese concierto tuvo una particularidad, y la particularidad es la siguiente: que efectivamente se comercializaron unos palcos, pero los palcos no los comercializaron los privados. Los palcos se comercializaron desde el instituto, y esta plata que se recaudó producto de la comercialización de estos palcos se adicionó al contrato para pagarle al contratista. Esto no benefició a ningún tercero. Por eso cuando ustedes miran la boletería o el valor de los palcos de los del Movistar Arena frente a los que nosotros hicimos, pues son sustancialmente mucho más económicos, porque aquí no se le pagó un intermediario, nada de eso, que fue lo que usualmente vio Girardot, que sí, se traían conciertos de talla internacional, pero eran administrados por un privado, y eso generaba recursos y quedaban en manos de un privado. Ese no fue el caso. Entonces, la inversión de 5.500 millones de pesos de recursos públicos, que ¿cuáles son los recursos públicos? Son los recursos que la administración municipal transfiere al instituto para que el instituto, por especialidad del gasto, contrate y haga. Esto fue, valga la pena, y me lo dice Juan Felipe acá, el proceso contractual de esto fue por licitación pública. Aquí no hicimos ni 092, ni hicimos convenio, ni nada de esas cosas. Esto fue una licitación pública ajustada al hecho.
¿Por qué? Porque sabemos que muchos municipios los hacen por otro mecanismo. Nosotros entendemos que la licitación es el mecanismo más transparente para poder hacerlo. Entonces, es volverles a decir que el estar hoy acá es decir que el ejemplo contagia. ¿Y por qué hago referencia a que el ejemplo contagia? Porque la administración se movió de manera responsable a un predio donde nunca antes se había hecho un concierto, que es el predio de los Caños del Norte, comenzando la avenida Ciudad de las Empresas. En ese predio nunca se había hecho un concierto. Y fíjese que la administración tuvo la posibilidad de contagiar. Entonces, ahí se hizo el concierto del municipio y días siguientes la Cámara de Comercio también hizo un evento ahí. Y hoy un particular va a traer a Silvestre Dangond a ese predio. Eso quiere decir que la administración logró contagiar y logró poner un referente en ese punto de georreferencia. Y voy a hablar también de lo que son las fiestas del camellón. Dos artistas internacionales, Jerry Rivera y el Gran Combo de Puerto Rico. El operador que trató de hacer el conteo dicen que había entre 30 y 35 mil personas en el camellón del comercio. Yo no sé cuánto había, pero solamente puedo decir que es la fiesta, es el concierto gratuito más grande que se ha hecho en este municipio, que se hizo de manera organizada. No tuvimos peleas, no se tuvo una sola pelea, no se tuvo afectación al comercio, se dinamizó la economía y ya ustedes lo van a ver acá. No voy a ser yo el que va a hablar de eso. Y ese concierto es el ejemplo de que el corazón de Girardot sigue estando en el camellón del comercio. Y para mí sí es sumamente gratificante poder decir que creo que hacer un concierto en el camellón y colocar dos tarimas es sinónimo de lo que se llama nuestro plan de desarrollo, que es lo justo. Y si me preguntan por qué es lo justo, digo que porque el que vio a Jerry Rivera de primeras le tocó ver al Gran Combo pues de últimas, y así sucesivamente. Y ese fue el ejemplo donde se premió al que llegó temprano, donde se premió el que tuvo la posibilidad de escoger qué cantante quería escuchar, no cuál le tocaba. Y eso buscó la administración. Y puedo decir con toda la tranquilidad de que en esta administración el camellón del comercio volvió a ser la pista de baile más grande de América Latina. Y seguramente nuestros papás o nuestros abuelos, y hablo de la generación que me corresponde a mí, porque mi generación no le tocó el camellón, pero hoy no es que podamos contar la misma historia, porque pues obviamente pues no es el camellón de casetas como se veía antes, pero sí podemos dar fe de que el camellón sirve para bailar, de que el camellón es sinónimo de turismo. Y eso es lo que hace la administración frente a los conciertos. Pero si a mí me preguntan, tal vez ayer lo hablé con Juan Felipe, ¿cuál fue el evento más importante? Sin lugar a dudas, fue el evento de las comparsas, que
que fue como esa sorpresa. Pues porque acá hay que reconocer que ni nosotros pensamos que eso iba a ser así. 7.000 personas marcó, 6.000 pedazos, 1.000 artistas. Entonces, el compromiso tiene que ser que el próximo año los cantantes sí, claro, pero el compromiso tiene que ser allá, en que ese evento tiene que ser el ejemplo de lo que van a ser unos nuevos festivales en Girardot. Y aquí hay que comenzar a pensar, don Felipe, en que las reinas que vengan traigan comparsa. Claro, que el desfile hay que volverlo a hacer, por supuesto, hay que volverlo a hacer. Pero hoy marcamos un tema que no se había explorado en la administración y nos deja una enseñanza gigante. Y a eso le va a costar la administración. Decirles que desde ya la administración está trabajando por tener unas mejores fiestas el próximo año. Que logramos hacer que la gente ya no se fuera para el llano. Es que el Reinado Nacional del Turismo se acabó, casi lo acaban, cuando no tuvimos la posibilidad de competir con el llano, que era el Mundial del Coleo, y nos llenamos de miedo. No, Girardot es importante y hay que ponerle la camiseta. Yo le agradezco a la Universidad Piloto por ayudarnos a contarle a Girardot la importancia de la inversión que se hace, de lo valioso que es el turismo, que es la industria sin chimenea. Y son ustedes los que casi que nos van a servir de fiadores para que cuando hagamos una inversión más grande en recursos públicos, ustedes den el sustento técnico de que por qué vale la pena invertir en un evento como este y cuánto genera. Y hoy es el comienzo. Y como yo no soy el dueño de las ideas, él me mira y se ríe y está acá. Cuando yo estaba en campaña a la alcaldía, fui a hablar con Darío Pot, que es periodista. Y hablamos del Reinado Nacional del Turismo. Y él, muy políticamente correcto, dijo: yo no tengo nada en contra del reinado. Pues no fue así. Pero a la gente hay que contarle en qué se beneficia el reinado, qué beneficios deja el reinado para la gente. Y a eso es lo que venimos hoy, a contarle los beneficios, pero a decirle a Girardot que aquí hay cosas que más que una fiesta es que tenemos que mejorar todos los actores que su sustento o su dinámica económica es producto del turismo y del comercio. Y desde acá voy a hacer un jalón de orejas. Ernesto y Andrés Ortiz me llamaron a la discusión del Andrés Ortiz y Ernesto, que son los operadores, bueno, un operador y el otro el dueño del Hotel Tocarema, me llamaron un día en medio de la discusión del estatuto de rentas del municipio, porque la anterior administración había subido el ICA y que los pusiera en consideración para bajar el ICA. Y ellos convocaron una reunión. ¿Y saben qué fue lo más curioso? Ni siquiera fue convocada por la administración, fue convocada por ellos. Que los hoteleros no fueron.
a la reunión. Si fueron 3, no fueron 4. Y con todo y esto, porque seguramente hay cosas que a la gente no le cuentan, los pocos o los muy poquiticos, porque hoy sí puedo decir, los muy poquiticos que consideran que las fiestas no se deben hacer, salieron a decir, fíjense que el alcalde no está haciendo nada por el turismo. No, es que el ICA lo bajamos 2 puntos y lo unificamos. En el caso de los hoteles, porque los hoteles ya por estrellas, y acá que están los que conocen eso, ya no existe. Y en el estatuto de rentas anterior estaba por estrellas, ¿no? Y bajamos la tarifa. Pero sí el llamado a los turistas, a los hoteleros y a todos los actores que viven del turismo es que acompañen los procesos. No es por el bien de la administración, porque la administración vive de los impuestos. Ellos viven del turismo. Y si la información, cuando se convocan entre ellos mismos, no asisten, pues es muy doloroso. Y aquí hago la reflexión y digo quién convocó a la reunión. Tal vez en ese momento fue el Hotel Unión y tal vez fue el Hotel Bachuay, pero ellos no son los únicos hoteles de Girardot. Hoy que nosotros hicimos un estatuto de rentas diferente, protegiendo al pequeño, todo lo cambiamos. Que hicimos fue bajar el ICA para estimular el pago y no la evasión. Porque cuando el ICA se dispara, lo que pasa es que se estimula la evasión. Cuando no es concertado, cuando no se hacen las mesas técnicas, lo que se estimula es la evasión. Pues nosotros hicimos esto para que la gente supiera que aquí hay también una responsabilidad social. Y de esto nos tiene que servir este informe. Yo no me quiero extender más. Vinimos a escuchar a los estudiantes, venimos a escuchar al alma mater. Vinimos a escuchar a la universidad que cuántos egresados tiene. ¿Cuántos egresados tenemos? Desde el momento de su fundación. 7.000 girardoteños han salido de esta universidad. Entonces, a esas 7.000 personas que estudiaron acá, va a ser su universidad la que se va a pronunciar frente al resultado de las fiestas. Y voy a hacer un paréntesis muy importante. Es frente a decirles que los datos que ustedes van a entregar no se los vayan a controvertir a la administración municipal. Si alguien tiene dudas, inquietudes, yo le pido el favor a la universidad que den un tiempo perentorio para que si algún ciudadano tiene la duda frente a los datos que van a dar, por favor que radiquen por escrito la duda y se le conteste de la misma manera, porque eso es generar transparencia frente a la información. Es lo único. Pues claro, digamos que una solicitud bien planteada, ¿no? Pues si nos van a dar una solicitud diciendo no, es que dijeron mentiras porque yo creo que es mentiras, pues a eso no le vamos a prestar tiempo. Pero el que tenga una duda clara, yo les pido el favor que la respondan, porque aquí estamos hablando de la inversión de recursos públicos. Listo, muchísimas gracias y Dios los bendiga. Bueno, buenas noches para todos. Agradezco, señor alcalde, su presencia en este lugar, al doctor Juan Felipe Robles, secretario de Turismo, Cultura y Fomento de la ciudad de Girardot, a todos los periodistas que nos acompañan, a nuestros estudiantes, nuestros docentes y todos aquellos que vienen a escuchar este maravilloso análisis. Antes que cualquier cosa, queremos darle la bienvenida a la Universidad Piloto de Colombia en nombre de nuestra señora rectora Ángela Gabriela Bernal Medina. Para nosotros, señor alcalde, y la Universidad Piloto de Colombia, el programa de Administración Turística y Hotelera es muy significativo
presentar hoy los resultados de un trabajo liderado por profesionales de la Universidad Piloto, manejando el desarrollo técnico operativo de la administración turística y hotelera en la ciudad de Girardot. Desde la universidad, a través del programa académico que tiene una profunda vocación regional, como es la Universidad Piloto, en el marco de sus 40 años cumplidos el 5 de diciembre de este año, trabajamos con una responsabilidad institucional fuerte hacia el territorio, y es lo que nos destaca como universidad en los 63 años que tenemos, es una formación fuerte territorial. Este ejercicio para nosotros fue muy significativo porque nos permitió tocar un sector maravilloso que es el sector turístico y hotelero del municipio de Girardot. Girardot como ciudad turística, como desarrollo turístico que nos ha venido acompañando durante toda esta gestión y todo el desarrollo investigativo de la Universidad Piloto. La estrategia clave de esta dinamización pues ha sido maravillosa porque hemos tenido la participación no solamente de nuestros docentes, sino de la parte directiva, de los estudiantes de la universidad, de aquellos egresados que también hicieron parte del proceso, y un número de docentes profesionales en el marco de investigación. Yo quiero también comentarles que la Universidad Piloto de Colombia se destaca en 2 grupos de investigación por Colciencias en denominación de mayor nivel, como es A1, y esto nos posiciona como una universidad que responde a las necesidades fuertes del territorio y que sus trabajos son desarrollados con calidad. La Universidad Piloto de Colombia pues ha trabajado en estos 63 años con una acreditación de alta calidad, que se enorgullece manifestar en la ciudad de Bogotá, y que desarrollamos acá lineamientos institucionales donde trabajamos de la mano con los estudiantes para trabajar y que desarrollen su contexto territorial en vivencias activas del municipio. Y esto es la labor que hemos venido trabajando fuertemente, pues para la Universidad Piloto Seccional del Alto Magdalena reafirmamos nuestro compromiso municipal, pero también estamos convencidos de la importancia entre la articulación universidad, empresa, Estado y sociedad para un buen desarrollo claro de todas las iniciativas per se en la construcción social del país, que es lo que nos destaca como Universidad Piloto. Muchísimas gracias a ustedes por venir, y le doy paso a nuestra docente, Saudini. Muy buenas noches a todos. Es un gusto tenerlos el día de hoy. Mi nombre es Saudini, soy docente del programa de Administración Turística y Hotelera, y me acompaña el equipo técnico que contribuyó a la elaboración de este maravilloso informe: el docente Carlos Malagón, coordinador del proyecto, y nuestra estudiante Marisa Leguizamo, auxiliar de investigaciones de este informe. Además de eso, no dejo de nombrar a mis estudiantes que están ubicados en la parte de abajo, quienes fueron los que trabajaron en ese ejercicio técnico de levantamiento de información y trabajo de campo. Un ejercicio bien sentido durante todos los días del Reinado Nacional de Turismo. Esta medición se hizo del 8 al 12 de octubre y vamos a ver o a presentar un poco de los datos que evidenciamos. Los datos completos y el análisis completo lo pueden encontrar en los informes que se van a poder descargar en las páginas oficiales del instituto, la universidad y la alcaldía. Dentro de este ejercicio es importante mencionar que es la primera vez, como nos mencionaba el alcalde, que se hace un informe técnico que mide realmente datos y cifras estadísticas frente a aspectos que vamos a revisar. No solamente son aspectos económicos, sino son un poco más desde la integralidad, fundamentados en una norma técnica colombiana dispuesta por la ICONTEC, que es la norma técnica 6487 del 2021. Alineados a esta metodología o a este carácter metodológico, desarrollamos este informe. Unos segunditos, listo. Desarrollamos este informe con esa rigurosidad metodológica que permite centrarnos precisamente en información que se recolectó en campo, que es información rigurosa, con una trazabilidad y con un impacto metodológico que es completamente medible. Como les venía contando, la norma técnica colombiana, la 6487 del 2021, que es la que visualizan en el gráfico, en la parte de acá,
tiene 5 aspectos importantes. El primer aspecto, liderazgo y planificación. El segundo aspecto, impacto económico. El tercer aspecto, impacto sociocultural. El cuarto aspecto, impacto ambiental. Y el quinto, percepción y satisfacción. Es importante mencionar que esta norma es un estándar nacional, lo cual nos dio esa rigurosidad metodológica para poder definir el impacto del Reinado Nacional del Turismo. Bajo esta primicia, tuvimos lo que ven en la gráfica derecha, en la parte de acá. Tenemos unos grupos de interés que son turistas, comerciantes, prestadores de servicios, delegaciones y participantes, equipo de trabajo y comunidad. Todo este levantamiento de información se desarrollaron 1.315 encuestas. 1.315 encuestas que desarrollaron nuestros estudiantes del programa de Administración Turística y Hotelera en ese trabajo de campo que se midió del 8 al 12 de octubre. En este ejercicio vamos a iniciar con el primer aspecto, liderazgo y planificación, y dentro del aspecto de liderazgo y planificación quiero que nos centremos en los porcentajes que aparecen allí. Liderazgo y planificación. Cuando hablamos de liderazgo y planificación, estamos revisando cómo son esos procesos de planeación y de seguimiento y de mejora continua. No solamente es para el instituto, sino se mide también el operador logístico, que es SWAC, como nos lo estaba mencionando el señor alcalde. Lo que buscamos acá es mejorar la gestión preventiva, fortalecer los protocolos de seguridad y gestionar esos aspectos que permiten medirse desde la sostenibilidad. Basado a esto, sigue una evaluación de liderazgo del 86% y de planificación del 89%. Frente al aspecto económico, encontramos unos datos bien interesantes. La llegada de 57.755 turistas que llegaron a Girardot y tuvimos una ocupación hotelera promedio del 79%. Pero además de eso, la cifra de abajo, 70,2%, nos indica que la mayoría de visitantes pernoctó o se hospedaron en Girardot. ¿Listo? Quiero que vayamos a la gráfica del lado derecho, a la torta, y allí evidenciamos que alrededor del 64% se hospedó en alojamiento no comercial. ¿Qué significa esto? Que se hospedaron en casas de familia, en apartamentos o casa propia. Un poco la dinámica de este ejercicio. También tenemos ese alojamiento que sí es comercial, hoteles y Airbnb, con un porcentaje bien representativo allí. Dentro de las otras cifras para destacar es que el gasto promedio por turista es de 480.439 pesos, lo que hace una referencia a 96.000 pesos diarios del gasto de ese turista. En la parte de abajo vamos a ver la representación del impacto económico generado por esos turistas, y en la parte derecha de arriba superior 144.132, que es el gasto promedio que generó el local. Eso significa, o pasado a días, significa que en promedio son 28.000 pesos diarios de gasto que tuvo el local, representado en 9.545 millones impacto económico generado por la comunidad local. La inversión del Reinado Nacional de Turismo fue de más de 5.500 millones de pesos, lo cual se ve representado en casi 7 veces la retribución económica. Ojo, eso no se queda para la administración. Se reparte en sectores económicos como alimentos y bebidas, sector comercial, y transporte. Dentro de este ejercicio se reparte o se activa la economía en estos sectores por la misma dinámica del evento. Bien, es importante referenciar la parte de la mitad, la parte central,
A Girardot ingresaron 17.861 vehículos estimados. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver un poco ese comportamiento por la vía Tocaima-Girardot y la vía Ricaurte-Girardot. Acá también debo hacer mención que tuvimos información de parte de la terminal de transporte, quienes reportan el incremento del 25,45% de la llegada de pasajeros durante las festividades, a comparación del año anterior, 2024. Pero acá, si nos centramos en los datos del 10 de octubre, abajo, listo, tenemos una llegada por vía Ricaurte de 3.261 carros o automóviles que ingresaron a Girardot, y vemos ese incremento progresivo. Y si nos damos cuenta en la gráfica, por la vía Ricaurte-Girardot es por donde más ingresan autos, que generan un poco esa dinámica vehicular que evidenciamos dentro del territorio. Es importante mencionar que, como les nombraba anteriormente, la economía se activó en estos tres sectores, no sin dejar a un lado pues conocer esos niveles de ventas y expectativas de acuerdo al tipo de comerciante y prestador de servicios. Entonces, en la gráfica vemos las primeras, que son bares y discotecas, comercios de alimentos. Vemos esa dinámica un poco más centrada. El color azul indica que es acorde a sus expectativas y el color verde superior a sus expectativas. La misma dinámica del evento Reinado Nacional de Turismo da ese indicador que permite dinamizar la economía en estos dos sectores. Sin embargo, si nos vamos a la tercera barra, comercios de productos típicos y artesanales, fue uno de los indicadores que reportó ventas inferiores a sus expectativas por la misma dinámica del evento. Asimismo, los prestadores de servicios de transporte reportan el 100% de las ventas frente al nivel de ventas superiores a sus expectativas, mientras que otros sectores pues lo referencian acorde a esas expectativas. Es importante mencionar acá que este aspecto económico genera esa activación o esa dinámica económica dentro del territorio. No es un ejercicio de ganancia para la administración, sino representa esa dinámica o esa activación económica dentro del territorio en estos tres sectores que les mencioné. Sin embargo, es importante aclarar acá que muchos de estos datos fueron corroborados con las instituciones pertinentes, y desde el ejercicio, por ejemplo, en temas de proyección de vehículos, tuvimos información de Devisar, información importante que también nos permitió hacer esa proyección en número de vehículos. Frente al aspecto sociocultural, que es otro de los aspectos que evalúa la norma técnica colombiana, la norma técnica colombiana no solamente evalúa ese aspecto económico, evalúa otros aspectos. Tenemos que se hace una revisión de aspectos de promoción cultural, aspectos de inclusión y accesibilidad y aspectos de equidad y trabajo justo. Dentro de todos los grupos de interés a los cuales se les aplicó la encuesta, nos indican que el 91,5% tienen una percepción promedio de esa promoción cultural, mientras que el 82,8% tienen una percepción promedio frente a aspectos de inclusión y accesibilidad, y el 83,5% tiene una percepción promedio frente a la equidad y el trato justo. Es importante aclarar acá que en la parte de abajo, en las barras, vamos a observar cada uno de los aspectos que menciona la norma frente al aspecto sociocultural y cómo es esa dinámica realmente de apropiación de la identidad y apropiación del territorio a partir de diferentes aspectos, como lo es la promoción cultural. Entonces, si vamos a las barras, evidenciamos que comerciantes y prestadores de servicio hacen una referencia del 21% que no se evidencia esa promoción cultural, y allí lo vemos representado en esa dinámica o en esos cambios que ellos perciben frente a aspectos de comunicación, frente a aspectos de realmente tenerlos en cuenta en otros ejercicios. Caso muy puntual, remontado FES,
y la mayoría de comerciantes y prestadores de servicios nos mencionan esto como una acción de mejora, donde indican que sería interesante poder participar de este tipo de actividades absolutamente todos los sectores con las diferentes dinámicas económicas que se mueven en este sector. Asimismo, pues comunidad local, vemos esa representación, evidenciaron esos procesos multiculturales que se generaron a partir de los diferentes eventos desarrollados durante el Reinado Nacional de Turismo. Frente al aspecto ambiental, es importante mencionar que acá obtuvimos datos bien interesantes de SER ambiental y obtuvimos datos también de Aquagil. Dentro de este ejercicio nos reportan 587,3 litros sobre segundos el caudal promedio durante el evento. Con la llegada de turistas incrementó un 0,6% frente al caudal promedio en otras fechas, pero este caudal no fue tan representativo, o sea, la llegada de turistas no indicó que la cantidad de agua aumentara el gasto frente a la llegada de turistas. Dentro de este ejercicio es importante mencionar que el 42,9% de las personas encuestadas indica una percepción de afectaciones en aspectos como contaminación ambiental, especialmente la comunidad local, en algunos puntos del evento. Se generaron 81,44 toneladas de residuos recolectados. Acá es importante mencionar que SER Ambiental dispuso de 53 operarios en 3 turnos diferentes en jornada continua. Sin embargo, algunas afectaciones se vieron frente a la representatividad en el manejo de residuos, reportado específicamente por comerciantes y por comunidad local. En algunos puntos, lo que nos indica unas acciones de mejora frente a este aspecto. Contaminación visual y acústica. Cuando hablamos de impacto ambiental, no esperamos tener cero impacto frente a la norma, pero sí nos evalúan esas acciones de mejora en las cuales podemos trabajar para efectuar esos procesos que de pronto generen un reconocimiento por todos los actores que evaluamos. Si nos damos cuenta en la gráfica, es muy diferente lo que tenemos como turistas y lo que tenemos con comerciantes y prestadores de servicio. Esto también influye en la dinámica del evento, pues porque los turistas realmente vienen a hacer un ejercicio de diversión, mientras que los comerciantes y prestadores de servicio pues tienen otra dinámica completamente diferente. Bien. El 81,1% tiene una percepción positiva promedio del uso de agua y energía. Otro de los aspectos que mide la norma, es importante mencionar y extender los agradecimientos a aquellas entidades e instituciones que nos aportaron datos para levantar este informe. Como les mencionaba, es la primera vez que se desarrolla este informe y es la primera vez que se miden esos datos, y realmente fue muy valioso tener el aporte de estas instituciones frente a la representatividad de esos datos y poder presentarlos el día de hoy y presentarlos en el informe. Otro de los aspectos importantes que mide la norma es la percepción y la satisfacción. Y cuando hablamos de percepción y satisfacción, miremos el gráfico moradito y nos indica que el 97,9% de los encuestados tuvieron una percepción positiva promedio al regreso del evento. ¿Qué significa esto? Que las personas les interesa volver al evento, al Reinado Nacional de Turismo. Pero además de eso, pues tuvimos una representatividad o unos análisis frente a la percepción de cada uno de los actores encuestados. En cuanto a turistas, evidenciamos el 93,5% de una percepción positiva de servicios y atención. De comerciantes, un 92,9% de una percepción positiva frente a temas de precios justos, un 98,8% para la recomendación del evento. Acá es importante mencionar que también tuvimos una representación y un aporte de aquellos turistas que mencionaron aspectos como el mal servicio, y evidenciamos que por sectores donde
se representa el origen del mal servicio, en su mayor parte en el servicio de transporte, seguido de establecimientos gastronómicos, seguido de bares y discotecas, y en un menor porcentaje o concentración tenemos aspectos como comerciantes, evidenciados hacia tiendas, artesanías y mercados locales. Cuando nos realizan este reporte, pues realmente evidenciamos que hay unas acciones de mejora frente a ese fortalecimiento de capacidad de servicio al cliente, servicio de atención al cliente, de varios de los sectores que estamos analizando aquí. Listo. Delegaciones y participantes, un 91,3%, una percepción positiva de los servicios y la atención recibida. Las delegaciones y los participantes también mencionan una percepción positiva frente a aspectos de seguridad y acompañamiento durante todas las fechas del Reinado Nacional de Turismo, y mencionan una percepción positiva frente a la experiencia general del evento. Frente al staff, colaboradores o trabajadores del Reinado Nacional de Turismo, evidenciamos que el 85,7% tiene una percepción positiva en las condiciones de trabajo del evento, el 94,1% una percepción positiva sobre volver a trabajar en el evento, y el 93,6% indica una percepción positiva de los recursos e indicaciones recibidas durante el evento. Es importante mencionar que acá tenemos acciones de mejora también, muy articuladas o desde esa parte integral de uno de los indicadores que se estaban midiendo al inicio, que era liderazgo y planificación, y el staff reporta acciones de mejora frente a temas de horarios, frente a pausas activas y frente a temas de alimentación. Comunidad local, el 80,5% presenta una participación activa de la mayoría de actividades del Reinado Nacional de Turismo, donde el 57,4% reporta afectaciones en temas o aspectos como movilidad o tranquilidad, y el 97,4% percibe positivamente en que Girardot siga siendo la sede del Reinado Nacional de Turismo. Vamos a pasar a esta gráfica y quiero dar claridad de algo. Esto fue un análisis de contenido, no nos va a sumar el 100% y les voy a explicar por qué. Se revisan las páginas oficiales del Instituto de Turismo y de la Alcaldía. Frente a las redes sociales y los comentarios que obtuvimos del 8 al 12 de octubre, frente a Reinado Nacional de Turismo, lo cual nos deja un indicador de 131 comentarios. No nos va a sumar el 100% porque una persona pudo haber hecho un comentario y estar o ubicarlo en diferentes categorías. Como están ubicadas las barras, es la frecuencia en la que se repite esa categoría, que son las que encontramos a mano izquierda. Cultura de identidad, la categoría es la frecuencia en la que se percibe de manera positiva, esa categoría es del 51,91%, seguido de organización y logística, que es lo que estamos viendo en la parte verde, es decir, una persona pudo haber hecho un comentario o el mensaje que posteó, puede tener diferentes categorías y por eso se ubica allí. Frente a aspectos de seguridad ciudadana, el 3,5%, frente a economía de proyección turística, el 3,5%, y comunicación y participación ciudadana, el 1,53%. La mayor frecuencia y representatividad de categorías está ubicada en cultura de identidad y en organización y logística. Hasta acá tenemos la presentación de este ejercicio. Para nosotros fue un gusto haber participado y poder obtener estos datos de la medición del impacto del Reinado Nacional de Turismo. Agradezco completamente a la alcaldía. 1315, las mencionamos al inicio. 1315 encuestas se aplicaron. ¿Sí? 1315 encuestas, que fue un trabajo de campo a cada uno de estos actores que están allí: turistas, equipo de trabajo, comerciantes y prestadores de servicios,
delegaciones y participantes y comunidad. Lo que realmente se aplicó. Finalmente, dentro de este ejercicio, recordar que es la primera vez que tenemos datos y no nos basamos solamente en opiniones, sino con datos reales. A partir de esa norma técnica colombiana 6487 que nos permite medirnos de manera integral con esos aspectos sociales, ambientales, culturales, económicos, pero también de percepción. El ejercicio que hicimos al final de ese análisis de contenido también nos dio una revisión o un poco más de amplitud hacia ese tipo de comentarios que podían tener ese rigor metodológico articulados en la presentación de ese informe. Paso a temas de preguntas. El equipo técnico que está acá arriba nos acompañará en las preguntas que ustedes tengan. Muchísimas gracias a la alcaldía, muchísimas gracias al instituto y a las directoras que están el día de hoy. Gracias a los estudiantes que apoyaron el ejercicio, que están acá sentaditos. Gracias también a las instituciones que nos aportaron datos, porque es completamente importante. Sé que acá también tenemos personas que son representantes de diferentes sectores de la economía. Es importante toda esta visibilidad de datos que podamos tener, que podamos obtener para poderlos medir y tomar decisiones, que es realmente lo que se necesita y lo que se requiere al momento de hacer medición de impacto. Gracias al programa de Administración Turística y Hotelera, porque realmente este ejercicio nos visibiliza también desde ese rigor académico y ese rigor investigativo que tenemos como programa y que tenemos como universidad piloto. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Juliana, ¿me ayudas a pasar el micrófono? Buenas noches para todos. Una pregunta un poco corta nomás. Es que vi también que, no sé si fue esta universidad u otra, que estaban haciendo encuestas presenciales. ¿Netamente es todo virtual o también hay presenciales? Sí, presenciales también. Las encuestas fueron completamente presenciales. Tuvimos un despliegue de 15 estudiantes en el equipo de trabajo que están acá referenciados también en el informe, quienes fueron los que tuvieron unas jornadas de trabajo bien interesantes haciendo ese levantamiento de información en campo. Claramente también tuvieron esa rigurosidad y esa supervisión académica de la mano del equipo técnico que les presento el día de hoy. Buenas noches para todos los asistentes. Mi nombre es William Martínez y ejerzo el periodismo. Mi espacio se llama Noticias y Opinión y lo adelanto a través de una estación radial que se llama Política Estéreo. Inicialmente yo quiero reconocer este gesto y esta vinculación de la academia a uno de los 3 eventos más importantes que tiene Girardot: el Reinado Nacional, la carrera ciclística y la carrera atlética. Y lo celebro porque finalmente estábamos en hora de pasar al siguiente escalón respecto de las inversiones que se hacen. Y como estamos hablando específicamente del Reinado Nacional, pues a uno le agrada mucho que le hablen de ese costo-beneficio respecto de la inversión. Hoy, por ejemplo, esta administración ha hecho un despliegue de recursos muy importante y ha celebrado no solamente el Reinado Nacional, sino el Reinado Municipal, el Reinado Veredal, el Reinado del Adulto Mayor, y todo eso implica inversión, todo eso implica unas cifras muy interesantes. Entonces, después de
celebrar, a mí sí me gustaría pues que ojalá este ejercicio se siguiera haciendo todos los años, porque no habíamos escuchado ese impacto respecto, por ejemplo, el caso concreto de la inversión. Entonces hoy tenemos una inversión cuantiosa y el año entrante va a ser mayúscula, mucho mayor que la que se hizo este año, porque ese es el propósito de esta administración. ¿Cómo podemos ir perfeccionando o mejorando, no perfeccionando, mejorando este tipo de ejercicios, ¿no? Se habla de 1000 y pico de encuestas. Bueno sería conocer el nicho de las encuestas, qué tantos menores de edad fueron entrevistados, qué tantos mayores de edad, qué tantos chupadores de pola, por ejemplo, o de aguardiente, porque todo eso hace práctica dentro de la dinámica comercial y el resultado de la inversión. Entonces, yo creo que 1300 encuestas, muy importante la cifra, muy interesante el trabajo que ustedes hacen y ojalá lo sigan haciendo. Seguramente esta administración termina su mandato en 1 o 2 años, pero qué bueno que la academia siga vinculada a los eventos importantes de la ciudad. Yo particularmente en el ejercicio he visto que hay una vinculación muy nítida respecto de la academia en ciertos procesos con la administración pública. Entonces mi inquietud es esa: primero, a que haya motivación para seguir haciendo el ejercicio. Lo segundo, para que ojalá podamos mejorar y perfeccionar el ejercicio, y obviamente un reconocimiento a la Facultad de Administración Turística y Hotelera de la Universidad Piloto. Celebro mucho esta vinculación y espero que este sea un buen comienzo para que este ejercicio no se agote, no se apague y se siga haciendo. Muchas gracias. Buenas noches. Para contestar la pregunta del señor, lo primero que hay que tener en cuenta es que la cantidad de encuestas obedece a un muestreo que se hace desde el punto de vista estadístico. Nosotros nos basamos en la norma técnica para hacer el muestreo. Ese fue el tema de las 1315 encuestas que realizamos. La zona donde se ubicó la encuesta fue en la Plaza Bolívar, como 1, 2 y 3, ¿sí? Que eran los nichos, los puntos donde estaba realizándose el evento. Lo otro que hay que tener en cuenta es que en el momento en que quieran acceder, hay una ficha técnica de la encuesta que se realiza, donde nosotros realmente, todas las 1315 encuestas, no hubo ni una sola para menores de edad. No se realizó encuestas a menores de edad debido a que había consumo de alcohol, entonces por esa razón nosotros no tomamos ciertos datos, y lo que estábamos buscando era que tuvieran muchísima relevancia al momento de hacer el estudio. Hay que recordar que en el tema estadístico nosotros tratamos de que la muestra o el error sea lo menor posible para que los datos tengan la relevancia que se requiere. Y pues respecto al tema de seguir haciendo el evento, la segunda es, este es el primer ejercicio que se hace de medición del impacto respecto a la inversión que hace una administración en un evento de esta envergadura, y realmente este trabajo lo que va a permitir es generar la línea base para futuras mediciones que se quieran hacer. Es importante mencionar también que aplicamos instrumentos en comunidad rural. Entonces, tuvo esa rigurosidad metodológica y técnica el ejercicio de levantamiento de información. Por aquí hay otra pregunta. Buenas noches, el Margarito Pérez Gutiérrez, director de Publicación. Primero que todo, reconocerle a la alcaldía municipal, al alcalde San José Said, el esfuerzo y la receptividad por implementar un análisis sobre el impacto que origina la inversión del Reinado Nacional de Turismo dentro de la comunidad de Girardot. Si me permiten, ustedes son los que deciden, entramos en las preguntas, tengo 3 o 4 inquietudes, no soy experto en estadística ni en esta clase de análisis estadísticos. Primero,
teniendo en cuenta la norma técnica, ¿desde cuándo se inició el estudio de esta norma técnica? Entiendo que se hace antes de iniciar el evento, pero quiero saber la fecha. Segundo, se habla de 7 veces unos ingresos equivalentes a la inversión del reinado. Hablamos de 38.000 millones de euros aproximadamente. Entonces, en el orden de ideas, ¿cómo se llega a esa cifra? ¿Mediante qué análisis y qué segmentos? Si es factible saber en porcentajes cuáles fueron los segmentos que se afectaron o que se vieron influidos en esta estadística. Y el tercer punto, hablan de 62.000 vehículos que ingresaron a Girardot, incluidos o adicional a los de la terminal. Quiero saber si esos vehículos que ustedes tienen en cuenta para este análisis, ustedes determinaron la cantidad de vehículos que entraron a Girardot o la cantidad de personas que venían directamente al Reinado Nacional del Turismo. ¿Cómo hacen para hacer ese análisis de 61.000 vehículos si tenemos en cuenta que en cada vehículo puede venir de 3 o 4 personas? Me parece importante porque pues, es muy diferente decir entraron tantos vehículos a tantas personas que venían en los vehículos que venían dirigidas directamente al Reinado Nacional. Y lo último, que ya lo habían tocado y me imagino que está en la ficha técnica, hablan de 1.315 encuestas. Yo quiero saber cuánta fue la población que no alcancé a captar, la población que llegó al evento. Me explico, 20.000, 30.000, 40.000 personas, para saber cuál fue el porcentaje que se tuvo en cuenta del grueso de asistentes al reinado, a cuántos se encuestaron. Muchas gracias. Antes de darle paso a Marisa, quiero mencionar que olvidé nombrarles el proyecto de grado de Marisa Leguizamo. Marisa Leguizamo nos dio una base importante para poder tener esos indicadores, que es el análisis del perfil del turista que llega a Girardot. Ella lo hizo como proyecto de grado para optar por el título de administradora turística y hotelera, y tiene unos datos bien interesantes que los invito para que los revisen, y ese proyecto se encuentra en el repositorio de la Universidad Piloto. Análisis del perfil del turista. Bien, ya le doy paso a Marisa. Buenas noches para todos. Bueno, en relación a la primera pregunta, ¿desde cuándo rige la norma técnica colombiana en la cual nos estamos basando? Desde el 2021. No, esa no es la pregunta. La pregunta es, basada en la norma técnica, ¿desde cuándo se empezó a hacer el análisis del Reinado Nacional del Turismo 2025? ¿Cuándo se empezó a hacer? Precisamente son las fechas del evento, del 8 al 15, del 8 al 12. Obviamente hay un proceso de planeación previo, pero los instrumentos fueron aplicados del 8 al 12 de octubre, fechas del evento. En relación a la segunda pregunta, en relación al número de turistas, ¿me puede repetir la segunda pregunta? Se habla de unos ingresos aproximados a 7 veces la inversión del reinado. Se hablaba de 5.500, estamos hablando de 38.500 millones de pesos. ¿Cómo llegan a esa cifra y qué segmentos fueron los más influidos por ese número? Ok, gracias. La cifra de los alrededor de más o menos 38.000 millones de pesos nace de una sumatoria de 2 factores. El primero de ellos es el impacto económico generado por turistas, mismo que resulta de multiplicar la cantidad de turistas que logramos estimar y el gasto promedio por turista. Esto nos da alrededor de 27.000 millones de pesos. De estos 27.000 millones de pesos, de acuerdo a estudios, se toma un factor de proporcionalidad en el que nos dice qué proporción del gasto realizado por los turistas realiza la comunidad, que es precisamente este impacto económico generado por la comunidad local. Aquí nos dimos cuenta
de que evidentemente no toda la comunidad participa en el evento. La encuesta que hicimos nos dice que el 80.2% de la comunidad participó. Sabemos que este 80.2% se encuentra en rangos de los 18 a 69 años en promedio, entonces se saca un estimado de la población y se multiplica por este gasto promedio generado por persona local. La sumatoria de estos dos valores nos dan los 37.293 millones de pesos de impacto económico generado en el evento. La tercera. Respecto a la última sección, sí, los más beneficiados aquí fueron el sector de alimentos y bebidas, el sector de transporte, el subsector de bares y discotecas, y es aquí curioso el resaltar que estos sectores fueron dentro de los que se encuentran mayormente el origen de más servicios reportados por los turistas. La tercera es en cuanto a los vehículos que ingresaron a Girardot, bien por vía de corte, bien por vía de Tocaima o bien por la calidad de transporte, ustedes lograron determinar cuántos de esas personas venían directamente al reinado y cuántos venían por situaciones diferentes, porque eso me cambia los porcentajes. Realmente, bueno, en primera instancia no se puede determinar con exactitud cuántos de esos vehículos pernoctan en Girardot, cuántos realmente realizan un gasto en materia del evento. En segunda instancia, esto no afecta a estos porcentajes, puesto que estos vehículos fueron contados como base con un control de aforo vehicular que cubrió un tercio de los días jueves y viernes para poder aplicar un método de proporcionalidad en relación a los resultados arrojados por el peaje de Cuenca. La cantidad de turistas no se estimó con los vehículos. ¿Cómo se estimó la cantidad de turistas? En el estudio que la profe Saudi les comentaba que realicé, el perfil de turista, logré establecer el medio de transporte, las proporciones o la distribución de los turistas en relación al medio de transporte utilizado para llegar a Girardot. Aquí, a través de un método de proporcionalidad que tiene como base los 21.400 pasajeros reportados por la terminal que llegaron del 8 al 12 de octubre y este estudio que nos dice que el 43.5% de los visitantes llegan en automóvil, el 17.5% lo hace en motocicleta y un 38.9% llega a Girardot en transporte público. Este porcentaje correspondería a esos 21.400 y pues se aplica el método de proporcionalidad. Entonces realmente el número de vehículos nos dice cómo fue el flujo vehicular, cómo se proyectó y para un siguiente año nos permite hacer realmente ver esta línea base que se aumenta o disminuye. Y la última fue, habla de 1.315 encuestas, no alcancé a percibir cuánta fue la cantidad de personas que llegaron al reinado para poder hacer el equivalente del porcentaje que se ubicó para el Estado, ¿sí? Que es importante. Ok, este dato lo podemos estimar pues precisamente las 1.315 encuestas realizadas sobre los 57.750 turistas. Estamos hablando de que se encuestó alrededor del 2% de los asistentes. No obstante, el cálculo de la muestra de cada grupo poblacional fue diferente. ¿A qué me refiero? Los turistas no se calcularon con la misma fórmula que la de comunidad, porque estadísticamente los turistas no es una población definida, usamos un método de muestreo probabilístico para población infinita, pero con comunidad sí tenemos un dato que es el dato del DANE y usamos un tema de muestreo para población finita. Entonces los métodos son distintos, pero respondiendo exactamente a su pregunta, se logró encuestar aproximadamente el 2% de los asistentes. Muchas gracias.